El jardín junto a la casa estaba lleno de guisantes de olor, frijoles rojos en flor y espárragos plumosos. Una mujer de azul caminaba por allí. Otra mujer con sombrero negro esperaba en la puerta principal. Desde la entrada no podía ver a la mujer del jardín. La casa estaba cerca del camino, separada de éste por un alto seto que bloqueaba parcialmente la vista hacia un lado. La puerta principal estaba abierta. La mujer tuvo que estirarse para llamar mientras ésta se balanceaba hacia la entrada. Era una mujer pequeña y bastante joven, con una vivacidad brillante que casi le daba un aire de belleza. Para ella era lo que el verdor y la frescura son para una planta. Asomó su pequeña cara hacia adelante y sus ojos agudos y bonitos abarcaron la entrada y una habitación a la izquierda, cuya puerta estaba abierta. La entrada era pequeña y cuadrada y estaba sin amueblar, salvo por una antigua mesa de juegos bien lustrada contra la pared trasera. La habitación estaba llena de luz verde del alto seto y cubierta de pasto, flores y tallos de espárragos. «Betty, ¿estás ahí?», llamó la mujer. Cuando habló, un canario amarillo, cuya jaula colgaba junto a la puerta principal, comenzó a cantar. «Betty, ¿estás ahí?», llamó de nuevo la mujer. «No está ahí», dijo la mujer. Se dio la vuelta y salió del patio por el espacio en el seto. Luego miró alrededor. Vio la figura azul en el jardín. «Ahí está», dijo. Rodeó la casa hasta el jardín. Llevaba un alegre vestido de calicó junto con su sombrero de luto y lo sostenía con cuidado lejos del pasto húmedo y las enredaderas. La otra mujer no la notó hasta que estuvo cerca de ella y dijo: «Buenos días, Betty». Entonces se sobresaltó y se dio la vuelta. «Vaya, señora Scott, ¿es usted?», dijo ella. «Sí, he estado en tu puerta durante los últimos 30 minutos. Estaba a punto de irme cuando te vi aquí afuera». A pesar de su manera de hablar enérgica, su actitud era contenida. Sus labios se curvaron hacia abajo con un gesto de tristeza. «Lamento mucho que me hayas esperado tanto tiempo», dijo Betty. Colocó un recipiente parcialmente lleno de frijoles en el suelo. Se secó las manos húmedas y verdes por las plantas mojadas en el delantal. Luego extendió la mano derecha con un aire solemne y simpático. «No tiene importancia, Betty», respondió la señora Scott. «No tengo mucho que ocupe mi tiempo últimamente». Suspiró profundamente mientras se estrechaban las manos. «Es mejor que termines de recoger tus frijoles». No iba a recoger más. Estaba a punto de regresar». «Vaya, Betty, no creo que tengas suficiente ni para un gato», dijo la señora Scott mirando el recipiente. «Creo que ya he recogido casi todo lo que hay. Supongo que tengo más frijoles en flor que para comer, de todas maneras». «Así lo creo», dijo la señora Scott, observando la hilera de postes de frijoles coronados con enjambres de delicadas flores rojas. «Creo que prácticamente son todos de flores. ¿Has tenido chícharos?» «No tuve más de 3 o 4 montones. Supongo que planté principalmente guisantes de olor. Casi no sé cómo lo hice. ¿Has probado los calabacines de verano?» «2 o 3. Hay algunos más que se están formando si es que llegan a madurar. Planté algunas calabazas. Creo que se ven realmente bonitas en la repisa de la cocina en invierno. Creo que tienes un huerto de salvia lo bastante grande para todo el pueblo. Bueno, tengo uno de buen tamaño. Siempre me han gustado esas flores de salvia azul. Será mejor que levantes bien tu vestido al pasar por aquí, señora Scott, o se te mojará». Las dos mujeres avanzaron con cuidado por la hierba cubierta de rocío. Rodearon una esquina del seto y Betty guió a su visitante al interior de la casa. «Siéntate en la mecedora», dijo ella. «Voy a llevar estos frijoles a la cocina. Creo que será mejor que consigas otra olla y los desgranes, o no los terminarás a tiempo para la cena». «Bueno, tal vez lo haga, si me disculpa, señor Scott. Los frijoles deben hervir bastante tiempo. Están bastante viejos». Betsy fue a la cocina y regresó con una cacerola y un cuchillo viejo. Se sentó frente a la señora Scott y comenzó a desgranar y cortar los frijoles. «Si estuviera en tu lugar no sentiría que tengo suficiente ni para hervir una tetera», dijo la señora Scott observando los frijoles. «Casi habría pensado que, al no tener más espacio para un jardín del que tienes, habrías plantado más frijoles y chícharos de verdad en lugar de tantos de flor. Prefiero una buena cantidad de chícharos verdes hervidos con un trozo de cerdo salado que todos los guisantes de olor que puedas darme. Me gustan las flores lo suficiente, pero nunca aspiré a ser una mariposa, y quiero algo más para vivir». Miró a Betty con una superioridad pensativa. Betty era miope y tenía que inclinarse sobre los frijoles para desgranarlos. Tenía 50 años, pero llevaba su cabello claro y ralo en rizos como una joven.
Los rizos caían sobre sus mejillas descoloridas y casi las ocultaban. De vez en cuando los echaba hacia atrás con un gesto infantil que resultaba extraño en ella. «Me atrevo a decir que tienes razón», dijo ella humildemente. «Lo sé. Ustedes, los que escriben poesía, no tendrían ni una sola cosa para comer si los dejaran solos. Y eso me recuerda la razón por la que vine. He estado pensando en ello desde que nuestro pequeño William nos dejó». La actitud de la señora Scott se llenó repentinamente de fervor dramático, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Betty levantó la mirada inquisitivamente, echando hacia atrás sus rizos. Su rostro adoptó inconscientemente líneas de dolor tan similares a las de la otra mujer que por un momento se parecía a ella. «Pensé que tal vez», continuó la señora Scott temblorosa, «estarías dispuesta a escribir unas pocas líneas dedicadas a William». «Por supuesto que lo haré, señora Scott. Me dará gusto hacerlo, si puedo hacerlo a su gusto», dijo Betty, con lágrimas en los ojos. «Pensé en solo unas pocas líneas. Podrías mencionar lo apuesto y bueno que era, que solo tuve que castigarlo una vez en su vida, lo contento que estaba con su pequeño traje nuevo, cuánto sufrió y cómo esperamos que esté en un lugar mejor». «Lo intentaré, señor Scott, lo intentaré», sollozó Betty. Las dos mujeres lloraron juntas durante unos minutos. «A veces parece que no puedo soportarlo», dijo la señora Scott con la voz entrecortada. «Sigo pensando que está en la otra habitación. Cada vez que vuelvo a casa después de haber estado fuera es como perderlo de nuevo. Oh, no parece que pueda irme a casa y no encontrarlo allí. No, no lo parece. No sabes nada de esto, Betty. Nunca tuviste hijos». Poco después la señora Scott se secó los ojos. «He estado pensando», dijo esforzándose por mantener la boca firme, «que sería realmente bonito tener algunas líneas impresas en hojas de papel blanco con un borde negro elegante. Me gustaría enviar algunas a mi familia. Haré lo mejor que pueda, señor Scott, y estaré encantada de hacerlo. Es poco lo que alguien puede hacer en momentos así». La señora Scott rompió a llorar de nuevo. «Oh, es verdad, Betty», sollozó. «Nadie puede hacer nada, y nada vale nada cuando él se ha ido. Nada puede traerlo de vuelta». «Oh, ¿qué haré?». La señora Scott se secó las lágrimas nuevamente y se levantó para despedirse. «Bueno, debo irme o no habrá nada para la cena», dijo, haciendo un esfuerzo por controlarse. «Bueno, haré lo mejor que pueda con la poesía», dijo Betty. «La escribiré esta tarde». Había dejado su olla de frijoles y estaba de pie junto a la señora Scott. Se estiró y ajustó su sombrero negro que se había deslizado hacia atrás. «Tengo que conseguir un broche», dijo la señora Scott entre lágrimas. «No puedo mantenerlo en su lugar. El velo es tan pesado que se desliza de mi cabeza». Betty acompañó a su visitante hasta la puerta. «Está terriblemente polvoriento, ¿verdad?», comentó con ese tono triste y desdeñoso con el que se habla de las incomodidades en presencia del sufrimiento. «Terrible», respondió la señora Scott. «No me pondría mi vestido negro con este polvo de ninguna manera. Un sombrero negro ya es suficiente». «Bueno, te estoy muy agradecida, Betty, por ayudarme». «Haré lo mejor que pueda, señor Scott». Después de que Betty vio a su visitante salir del patio, regresó a la sala de estar y tomó la cazuela de frijoles. Miró con duda el puñado de frijoles, todos bien desgranados y picados. «La verdad es que no sé qué hacer», dijo. «Parece que me apetecería, pero va a tomar tiempo cocinarlos, atender el fuego y todo, y debería ponerme a trabajar en esa poesía. Además, hay otra cosa, si los tengo hoy, no podré tenerlos mañana. Creo que los dejaré para mañana». Betty llevó la cazuela de frijoles a la cocina y los guardó en la despensa. Se quedó examinando los estantes atentamente. Había un plato con 3 o 4 papas, una rebanada de cerdo hervido frío y una cucharada de gelatina roja en un vaso. Eso era toda la comida a la vista. Betty se agachó y levantó la tapa de un frasco de barro en el suelo. Sacó 2 rebanadas de pan. «Ahí está», dijo ella. «Tendré este pan y esa gelatina al mediodía, y por la noche tendré una especie de cena con esas papas calentadas con el cerdo, y entonces podré sentarme y ponerme a trabajar en esa poesía». Apenas eran las 11 y aún no era hora de almorzar. Betty regresó a la sala. Sacó una vieja carpeta negra, una pluma y tinta del armario de la chimenea y se sentó a escribir. Meditó y escribió una línea, luego otra. De vez en cuando leía en voz alta lo que había escrito con una entonación solemne. Se sentó allí pensando y escribiendo, y el tiempo pasó.
Sonó la campana de las 12, pero ella no lo notó. Se había olvidado por completo del pan y la gelatina. Los largos rizos caían sobre sus mejillas. Su delgada mano amarilla, agarrotada alrededor de la pluma, se movía lenta y erráticamente sobre el papel. La luz en la habitación era tenue y verde. Grandes racimos plumosos de espárragos ondeaban sobre la parte superior del espejo. Un muestrario enmarcado, un grabado en acero de una cabeza femenina extraída de alguna revista antigua, y haces de pastos secos colgaban o estaban sujetos a las paredes. Jarrones y vasos con flores se encontraban en el estante y la mesa. El aire era denso y dulce. Betty, inclinada sobre su carpeta en esa habitación, parecía encarnar al auténtico genio de la poesía sentimental, amable y pasada de moda. Todo en ella y en el ambiente de la habitación hacía evidente lo que escribiría. Versos donde las flores rimaban suavemente con jardines primaverales, el hogar con el más allá y el cielo con el anhelo. La tarde de verano transcurrió. Se volvió más cálida y sofocante. El aire estaba lleno del zumbido áspero de los insectos, con las cigarras chirriando por encima de ellos. De vez en cuando pasaba un auto, y una nube de polvo flotaba sobre la cima del seto. El canario en la puerta gorjeaba y trinaba, y Betty escribía la poesía para el obituario del pequeño William Scott. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos azul claro. De vez en cuando rodaban por sus mejillas y ella las secaba. Tenía su pañuelo en el regazo junto con su carpeta. Cuando apartaba la vista del papel, parecía ver dos formas infantiles en la habitación. Una puramente humana, un niño vestido con su ropa de niña, con un rostro redondeado y rubio. La otra en un pequeño camisón blanco, recto, con alas largas y brillantes, y el mismo rostro. Betty no tenía suficiente imaginación para cambiar el rostro. El ángel del pequeño William Scott seguía siendo el mismo para ella, aunque adornado con la parafernalia de la resurrección. Supongo que no puedo sentirlo ni escribirlo como lo haría si hubiera tenido hijos y los hubiera perdido, murmuró Betty olfateando. Un rubor suave subió bajo sus rizos mientras imaginaba rostros infantiles que nunca existieron. Enderezándose añadió: de cualquier manera, es algo que no he vivido, aunque entiendo sus sentimientos. Miró una gran concha rosada en el estante y recordó cómo a menudo se la había dado al niño fallecido para que jugara cuando estaba con su mamá, y cómo él la había puesto en su oído para escuchar el mar. Pequeño, sollozó, y se quedó un rato sentada con el pañuelo sobre la cara. Betty escribió su poema en el reverso de cartas viejas y pedazos de papel sueltos. Le resultaba difícil conseguir suficiente papel para hacer copias limpias de sus poemas una vez compuestos, por lo que se veía obligada a ser muy cuidadosa con el primer borrador. Su carpeta estaba llena de un desorden de papeles escritos cuando finalmente se levantó y estiró sus extremidades rígidas. Era cerca del atardecer. Hombres con loncheras pasaban por la puerta, regresando a casa después de su trabajo. Betty dejó la carpeta sobre la mesa. «Listo, he escrito 16 versos», dijo. «Y creo que he incluido todo. Supongo que será suficiente. Mañana los pasaré en limpio. Me encuentro muy cansada». Había manchas rojas en las mejillas de Betty. Sus rodillas temblaban cuando caminaba. Fue a la cocina, encendió el fuego y puso la tetera. «Creo que no calentaré esas papas esta noche», dijo. «Comeré el pan con mermelada y las guardaré para el desayuno. De alguna manera no me apetecen tanto como antes, y las papas fritas suelen ser pesadas por la noche». Cuando la tetera hirvió, Betty tomó su taza de té y remojó su rebanada de pan en ella. Luego guardó su taza, plato y platillo y salió a regar su jardín. El clima era tan seco y caluroso que debía regarlo cada noche. Betty tenía que cargar el agua del pozo de un vecino. El suyo estaba seco. De un lado a otro iba en el crepúsculo cada vez más profundo, su cuerpo delgado inclinado hacia un lado con el balde de agua pesado, hasta que la tierra del jardín se veía oscura y húmeda. Luego metió al canario, cerró su casa con llave y pronto su luz se apagó. A menudo en estas noches de verano, Betty se iba a la cama sin encender una lámpara en absoluto. No había luna, pero era una hermosa noche estrellada. Permaneció despierta casi toda la noche, pensando en su poema. Modificó varias líneas en su mente. Se levantó temprano, se preparó una taza de té y recalentó las papas. Luego se sentó a copiar el poema. Lo escribió en ambos lados de una hoja de papel de notas, con una letra prolija y apretada.
Era media tarde cuando lo terminó. Se vio obligada a interrumpir el trabajo y cocinar los frijoles para la cena, aunque lamentaba el tiempo. Cuando el poema estuvo bien copiado, lo enrolló con cuidado y lo ató con un pequeño lazo negro. Luego se preparó para llevárselo a la señora Scott. Era una tarde calurosa. Betty caminaba por la calle con su vestido más ligero. Tenía un estrecho cinturón de cinta verde alrededor de su larga cintura. Llevaba un sombrero verde, reforzado con mimbres, que le hacía un hueco sobre la cara, con sus rizos empujados hacia adelante sobre sus mejillas delgadas en dos mechones, y portaba un pequeño parasol verde con un mango articulado. Su atuendo estaba pasado de moda, incluso en la pequeña aldea rural donde vivía. Lo había usado cada verano durante los últimos 20 años. No tenía dinero para comprar ropa nueva, y la antigua la satisfacía. Había llegado a considerarlas una parte inalterable de sí misma, al igual que su propio cuerpo. Betty continuó avanzando, colocando delicadamente sus delgados pies con botines de tela en la arena caliente del camino. Llevaba su rollo de poesía en una mano enguantada de negro. Caminaba bastante despacio. No era muy fuerte. Sentía debilidad en las rodillas. Su rostro, bajo la sombra verde de su sombrero, estaba pálido y húmedo por el calor. Estaba contenta de llegar a la casa de la señora Scott y sentarse en su sala, que era húmeda, fresca y oscura como el crepúsculo, ya que las persianas y cortinas habían estado cerradas todo el día. No había penetrado ni un soplo del caluroso aire exterior. «Entra por aquí. Hace más fresco que en la sala de estar», dijo la señora Scott, y Betty se dejó caer en la mecedora y agitó un abanico de hoja de palma. La señora Scott se sentó cerca de la ventana en la tenue luz y leyó el poema. Sacó su pañuelo y se secó los ojos mientras leía. «Es hermoso», dijo llorando cuando terminó. «Mencionaste su traje nuevo de manera muy bonita. Estoy realmente agradecida contigo, Betty, y tendrás una copia cuando estén listas. Voy a encargarme de eso de inmediato». Betty se sonrojó y sonrió. Para ella era como si su poema hubiera sido aprobado y aceptado por una de las grandes revistas. Sentía el orgullo y el asombro propio del genio reconocido. Regresó a casa alegremente, bajo el sol abrasador, después de su visita. Cuando llegó a casa, no había nadie a quien pudiera contarle su triunfo, pero el aliento cálido y especiado del seto de siempreverdes y la dulce fragancia de los guisantes de olor parecían saludarla como las voces de amigos. Apenas podía esperar el poema impreso. La señora Scott lo trajo y lo revisó. Estaba impecablemente impreso con su borde negro. Se sintió bastante abrumada de un orgullo inocente. «Bueno, no sé, pero parece que se entiende bastante bien», dijo ella. «Es hermoso», dijo la señora Scott con fervor. El señor Mark comentó que nunca había leído nada tan conmovedor cuando se lo llevé a imprimir. «Creo que la gente lo va a apreciar mucho. He mandado imprimir 2 docenas. Para Betty era como una gran edición de un libro. Había escrito poemas de obituario antes, pero ninguno había sido impreso de una manera tan elegante. De verdad creo que se vería lindo enmarcado», dijo ella. «Bueno, no sé, pero creo que sí», dijo la señora Scott. «Cualquiera podría ponerle un pequeño marco negro elegante y se vería realmente adecuado». «Me pregunto cuánto costaría», dijo Betty. Después de que la señora Scott se fue, se sentó durante mucho tiempo mirando admirativamente el poema y especulando sobre el costo de un marco. «No tiene sentido. No puedo tenerlo de ninguna manera, ni siquiera si no cuesta más de 25 centavos», dijo ella. Luego guardó el poema y se preparó la cena. Nadie sabía cuán frugales eran las cenas, desayunos y almuerzos de Betty. Casi toda su comida en verano provenía de los pocos vegetales que crecían entre las flores de su jardín. Comía apenas más que su canario y cantaba con igual diligencia. Sus ingresos eran casi insignificantes, los intereses a bajo porcentaje de una pequeña suma en el banco de ahorros del pueblo, el remanente del pequeño capital de su padre después de cubrir sus gastos finales. Betty había vivido de eso durante 20 años y se consideraba bien acomodada. Nunca había recibido un centavo por sus poemas. No había concebido tal cosa como posible. La aparición de este último, en tal forma, valía para ella más de lo que sus palabras representaban en tantos dólares. Betty mantuvo el poema sujeto con un alfiler en la pared debajo del espejo. Si alguien entraba, trataba de llamar la atención sobre él con sutiles insinuaciones. Fue 2 semanas después de recibirlo cuando llegó la caída de su inocente orgullo. Una tarde la señora Scott vino de visita. Estaba lloviendo intensamente. Betty apenas podía creer que fuera ella cuando abrió la puerta y la encontró allí de pie.
Vaya, señora Scott, dijo ella. ¿No está empapada hasta los huesos? Sí, supongo que casi lo estoy. No debería haber venido hasta aquí abajo con este aguacero, pero fui a casa de Sarah Rogers un momento después del almuerzo, y algo que dijo me molestó tanto que decidí venir aquí y contártelo, aunque me empapara. La señora Scott estaba sin aliento. Las gotas de lluvia le corrían por el cabello sobre la cara. Cuando las dos mujeres estuvieron sentadas en la sala de estar, la señora Scott guardó silencio por un momento. Había una expresión de duda en su rostro, fresco por el viento húmedo, con mechones de cabello mojado pegados a las sienes. No sé si debería decírtelo, dijo ella dudosa. ¿Por qué no deberías? Bueno, no me importa, lo voy a hacer de todos modos. Creo que deberías saberlo y no es tan malo para ti como lo es para mí. Ni siquiera se compara. Invertí bastante dinero en ellos. Creo que el señor Mark cobró bastante caro, en mi opinión. Betty parecía asustada. ¿Qué es?, preguntó con voz débil. Sarah Rogers dice que el ministro le dijo a Ida que esa poesía que escribiste era de muy mal gusto. ¿Qué piensas de eso? Betty no respondió. Se sentó mirando a la señora Scott como una víctima a la que el primer golpe no había matado podría mirar a su verdugo. Su rostro era como una pálida cuña de hielo entre sus rizos. La señora Scott continuó. Sí, ella me lo dijo tal cual. Además dijo que el pastor comentó que nunca has escrito poesía de verdad. No creo que él pensara que se sabría. Ahí lo tienes. Le di una copia a Sarah Rogers y actuó como si le encantara. Qué mal gusto. Si alguien quiere criticar esa poesía tan bonita, con su borde negro, que lo haga, incluso si es el pastor. No me importa si escribe poesía y la publican en revistas. Tal vez no sea tan buena como él cree. Deberías enviar esa poesía ahí. Me levanté y le dije, Sarah Rogers, espero que nunca hagas algo peor. Estaba tan molesta que vine directo aquí. La señora Scott continuó hablando. Betty se sentó escuchando sin decir nada. Tenía un aspecto espantoso. Justo antes de que la señora Scott se fuera a casa lo notó. Vaya, Betty, exclamó. Pareces pálida como una sábana. Espero que no te lo tomes tan a pecho como para que te afecte tanto. Por Dios, ojalá no te lo hubiera contado. Gracias por contármelo, respondió Betty con cierta dignidad. Miró a la señora Scott. Su espalda estaba tan rígida como si estuviera amarrada a un poste. Bueno, pensé que era necesario, dijo la señora Scott incómoda. Y no deberías de tomártelo muy en serio, Betty. Eso es todo lo que tengo que decir. La señora Scott se levantó para irse. Betty trajo su chal y paraguas de la cocina y le ayudó a ponérselos. La señora Scott se giró en el umbral y miró el rostro pálido de Betty. Ahora no te pongas a pensar más en eso, dijo ella. Yo no lo haré. No vale la pena. Todos saben cómo es Sarah Rogers. Adiós. Adiós, señora Scott, dijo Betty. Regresó a la sala de estar. Era una lluvia fría y la habitación estaba lúgubre y helada. Se quedó mirando por la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cerco. La jaula del pájaro colgaba en la otra ventana. El pájaro la observaba con la cabeza inclinada. Luego comenzó a cantar. De repente Betty habló, como si se dirigiera a alguien más en la habitación. ¿Es justo? ¿Es justo haber nacido con el deseo de escribir poesía si no puedo hacerlo bien? ¿Haber pasado la vida escribiendo sin saber que no tenía sentido? ¿Sería justo si ese canario, que solo canta, no estuviera realmente cantando? ¿O si los guisantes de olor no olieran como deben? No me han tratado con la misma justicia que a ellos. ¿Es eso justo? El pájaro cantó y cantó. Era como si el dorado plumaje de su garganta burbujeara. Betty atravesó la habitación hacia un armario al lado de la chimenea. En los estantes había periódicos apilados ordenadamente y pequeños rollos blancos de papel para escribir. Betty comenzó a limpiar los estantes. Primero sacó los periódicos, buscó las tijeras y recortó un poema con cuidado de las esquinas de cada uno. Luego recogió los poemas recortados y los rollos blancos en su delantal y los llevó a la cocina. Limpió cuidadosamente la estufa, eliminando todo rastro de cenizas. Luego puso los papeles y los prendió fuego. Se quedó mirando mientras los bordes se curvaban y ennegrecían, para luego convertirse en llamas. Su rostro se torció como si el fuego también lo envolviera. Otras mujeres podrían haber quemado las cartas de sus amantes en un tormento del corazón. Betty nunca había tenido ningún amante,
pero estaba quemando todas las cartas de amor que habían pasado entre ella y la vida. Cuando las llamas se apagaron, sacó un azucarero de porcelana azul de la alacena y metió las cenizas en él con una de sus delgadas cucharillas de plata. Luego puso la tapa y lo guardó en el armario de la sala de estar. El pájaro, que había estado en silencio mientras ella estaba fuera, comenzó a cantar nuevamente. Betty volvió a la despensa y tomó un terrón de azúcar, que colocó entre los barrotes de la jaula. Miró el reloj en el estante de la cocina al pasar. Eran más de las 6. «Creo que no quiero cenar esta noche», murmuró. Se sentó de nuevo junto a la ventana. El pájaro picoteó su azúcar. Betty se estremeció y tosió. Había tosido así durante años. La gente decía que tenía tuberculosis. Permaneció en la ventana hasta que estuvo completamente oscuro. Luego se fue a la cama en su pequeño dormitorio al lado de la sala de estar. Temblaba tanto que no podía mantenerse erguida al cruzar la habitación. Tosió mucho durante la noche. Betty siempre se levantaba temprano. Estaba de pie a las 5 de la mañana siguiente. El sol brillaba, pero hacía mucho frío para la temporada. Las hojas se veían blancas debido al viento del norte, y las flores lucían más brillantes de lo habitual, aunque estaban dobladas por la lluvia del día anterior. Betty salió al jardín a enderezar sus arvejillas. Al regresar, una vecina que pasaba por la calle la miró con curiosidad. «¿Estás enferma, Betty?», dijo ella. «No, solo tengo un poco de frío, eso es todo», respondió Betty. Pero la mujer volvió a casa y comentó que Betty tenía un aspecto terrible y que no creía que viviría para ver otro verano. Ya era finales de agosto. Antes de octubre se reconocía en general que la vida de Betty estaba llegando a su fin. No tenía familiares, y era raro encontrar enfermeras a domicilio en este pequeño pueblo. La señora Scott se ofreció voluntariamente a cuidarla, solo yendo a casa para preparar las comidas de su esposo. La cama de Betty fue trasladada a la sala, y las vecinas venían todos los días a verla y traían pequeñas delicias. Betty había hablado muy poco durante toda su vida. Ahora hablaba aún menos, y había una reserva en ella que intimidaba un poco a las otras mujeres. La miraban con lástima y seriedad y susurraban en la entrada cuando se iban. Betty nunca se quejaba, pero seguía preguntando si el pastor ya había regresado a casa. Él había sido llamado debido a la enfermedad de su madre, y finalmente volvió solo una semana antes de que Betty muriera. Fue a verla de inmediato. La señora Scott lo llevó una tarde. «Aquí está el señor Lang para verte, Betty», dijo ella con el tono que habría usado con un niño pequeño. Colocó la mecedora para el pastor y estaba a punto de sentarse cuando Betty habló. «¿Le importaría salir a la cocina por unos minutos, señora Scott?», dijo ella. La señora Scott se levantó y salió con un andar apresurado y avergonzado. Luego hubo un silencio. El ministro era un hombre joven, un chico de campo que había trabajado para costearse sus estudios en una universidad rural. Miró el rostro amable y envejecido de Betty, hundido en la almohada, enmarcado por sus ramilletes de rizos. Finalmente comenzó a hablar de manera formal, pero con una cierta fuerza debido a su sinceridad sin pulir, sobre su bienestar espiritual. Betty escuchaba tranquilamente. De vez en cuando asentía. Había sido miembro de la iglesia durante años. Parecía novedoso para el joven que esta mujer soltera mayor, acercándose al final de su vida simple e inocente, tuviera de hecho su lámpara, que nunca había encontrado fuertes varas de tentación bien preparada y ardiendo. Cuando hizo una pausa, Betty habló. «¿Podrías ir al armario junto a la chimenea y traerme el azucarero azul que está en el estante superior?», dijo ella débilmente. El joven la miró fijamente por un minuto. Luego fue al armario y le trajo el azucarero. Lo sostuvo, y Betty le quitó la tapa con su mano débil. «¿Ves lo que hay ahí?», dijo ella. «Parece ceniza. Son las cenizas de toda la poesía que escribí. ¿Por qué la quemaste, señorita Betty?». Descubrí que no tenía ningún valor. El ministro la miró desconcertado. Empezó a preguntarse si ella no estaría divagando. Ni una sola vez sospechó de su propia conexión con el asunto. Betty fijó sus ojos ansiosos y hundidos en su rostro. «Lo que quiero saber es si te asegurarás de que esto se ha enterrado conmigo». El ministro retrocedió pensando para sí mismo que ella ciertamente estaba divagando. «No, no he perdido la cabeza», dijo Betty. «Sé lo que estoy diciendo. Tal vez suene extraño, pero es una idea que he tomado. Si pudieras encargarte de eso, te estaría muy agradecida. No conozco a nadie más a quien pueda pedírselo».
Bueno, me encargaré de eso si así lo desea, señorita Betty, dijo el ministro con un gesto serio y perplejo. Ella volvió a colocar la tapa del azucarero y lo dejó en sus manos. Bueno, te estaré muy agradecida si te encargas de eso. Y ahora, hay algo más, dijo ella. ¿De qué se trata? Ella dudó por un momento. Tú escribes poesía, ¿verdad? El ministro se sonrojó. Bueno, sí, un poco a veces. Es buena poesía, ¿verdad? Publicaron algunas en una revista. El ministro rió, confundido. Bueno, no sé qué tan buena pueda ser mi poesía, pero es cierto que publicaron algunas en una revista. Betty se quedó mirándolo. Nunca escribí nada que fuera bueno, susurró. Pero he estado pensando si podrías escribir solo unas líneas sobre mí. Si pudieras escribir solo unas líneas. El ministro se quedó sosteniendo el azucarero. Estaba visiblemente pálido por el desconcierto y la simpatía. Haré lo mejor que pueda, señoritas, tartamudeó. Estaré muy agradecida, dijo Betty, como si su sentido de gratitud eterno fuera inmortal como ella misma. Sonrió, y la dulzura de su sonrisa era tan evidente a través de las líneas tensas de su boca como el antiguo rojo en las hojas de una rosa marchita. El sol se estaba poniendo. Un rayo rojo brilló suavemente sobre la cima del seto y se extendió a lo largo de la pared opuesta. Luego el pájaro en su jaula comenzó a cantar. El fin.